Vamos a seguir hoy con nuestra serie de estudios de la confesión de fe. Estamos revisando nuestra confesión más detalladamente, sobre todo el capítulo 1, que tiene que ver con las Escrituras, o el capítulo de las Escrituras, que nos habla de que la Escritura es nuestra regla de fe, suficiente, infalible, y que nos habla de todos los temas que tienen que ver con la salvación y santificación de nuestras vidas. Así que vamos a abrir primero la Biblia y luego leer el párrafo 6 de la confesión en 2 Timoteo capítulo 3. Antes quisiera recordar lo que hemos visto o algo de lo que hemos visto. Hemos visto la necesidad de las Escrituras. En el párrafo 1 dimos varios estudios acerca de la necesidad de las Escrituras, que el fin de la revelación, el que ya Dios nos se revele como se revelaba en otro tiempo, a través de los profetas, a través de sueños, visiones, profecías, que Dios ya no se revele de esa forma, hace las Escrituras muy necesarias para nosotros. Tenemos la revelación final condensada en la palabra de Dios, y no necesitamos revelaciones extra bíblicas fuera de las Escrituras, sino que las Escrituras son suficientes para nosotros. Y vamos a hablar hoy día acerca de la suficiencia de las Escrituras. Entonces vimos la necesidad de las Escrituras, vimos la autoridad, que ya son autoritativas sobre nosotros, sobre la vida de la iglesia. No es que la iglesia tiene autoridad para interpretar las Escrituras, y cuando la iglesia, como dice Roma, interpreta las Escrituras, entonces esa interpretación del magisterio de la iglesia es infalible. No es así. Creemos que la Biblia tiene autoridad por sí misma porque es la palabra de Dios. Y también hablamos de la identidad de las Escrituras, ¿cierto? De qué libros componen la palabra de Dios. Hablamos un poquito de las divisiones también de la Biblia y por qué nosotros no tenemos los libros apócrifos, o lo que la Iglesia Católica llama deuterocanónicos, ¿cierto? Hablamos de estos libros, Eclesiástico, Tobías, recuerdan, 1 y 2 de Macabeos, libros que no aceptamos como palabra de Dios por las razones que dimos durante ese estudio. Hoy entonces veremos la perfección y la suficiencia de las Escrituras. Vamos a orar al Señor y luego leer 2 Timoteo capítulo 3. Amado Dios, Santo Señor, en el nombre de Cristo, nos dirigimos delante de su presencia para alabarle y exaltarle, Señor, darle gracias por su gran bondad y misericordia, para darle gracias, Señor, por su palabra, por su bendita y preciosa palabra, Señor, que es la que alienta nuestras vidas, la que, Señor, como dice el Salmo 19, convierte el alma, la que hace sabio al sencillo, la que alegra el corazón, la que alumbra los ojos. Es tan preciosa, es tan bendita, Señor, tu palabra, que cada vez que la leemos, Señor, podemos amarte más, podemos conocerte un poco más, Señor. Y ella es lumbrera en nuestro camino, lámpara, Señor, a nuestros pies. Padre, te pedimos en esta hora que tú abras nuestros ojos, que nos ilumines con tu Santo Espíritu para poder ver, Señor, las maravillas de tu ley. Oh Señor, damos gracias porque ella nos revela, Señor, el plan redentor, la obra salvadora de Cristo hacia pecadores, Señor, miserables como nosotros, pecadores inmerecedores de la gracia, pero que un día fueron alcanzados por pura misericordia. Gracias porque un día nos salvaste, nos rescataste y nos diste vida, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Padre, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra, a que ella sea una realidad de nuestras vidas, a ser hacedores de ella y no solamente oidores olvidadizos. Te alabamos, Dios, pedimos tu gracia y bendición en el nombre de Cristo. Amén. Bien, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice la palabra del Señor: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, este texto nos señala que la Escritura es inspirada por Dios. Y hablamos en alguna otra clase de la inspiración,
¿cierto? Y lo que significa esta palabra aquí en el texto, que la Escritura fue exhalada por Dios. O sea, Dios es el autor de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es útil y es autoritativa sobre nuestra vida y la necesitamos y es suficiente porque es útil para enseñar, dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, llegue a la madurez y enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la Biblia es suficiente para todo lo que tiene que ver con nuestra salvación y santificación. Leamos entonces el párrafo de la confesión, capítulo 1, párrafo 6. Dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y a la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Entonces hoy día vamos a hablar, hermanos, como les decía, de la suficiencia de las Escrituras. O sea, eso significa la suficiencia, es que la Escritura es suficiente para nosotros y todo lo que el hombre necesita para ser salvo, lo que los creyentes necesitan en cuanto a su fe y cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana, está contenido en la palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con nuestra alma no lo hallamos o no hallamos respuesta fuera de la palabra de Dios, sino solamente en ella. La Escritura es suficiente para nosotros. Todo eso, todo lo que el hombre necesita se encuentra en la Escritura y nada debe ser añadido. Todo lo que tú necesitas, hermano, para ser más santo, para ser más obediente al Señor, está en la Biblia. Por eso que hemos repetido en esta serie, en la serie anterior de las disciplinas espirituales, que debemos dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Debemos valorar las Escrituras. Todos tienen Biblia en casa y deben dar gracias y glorias a Dios por eso. Porque si ustedes estudian la historia de cómo se tradujeron la Biblia, hombres dieron su vida, derramaron su sangre, sufrieron persecución para que tú y yo pudiésemos tener la Biblia en nuestras manos y en nuestro idioma. Y era Dios preservando su preciosa y bendita palabra. Y muchas veces, hermanos, no le damos el valor, no la leemos. Queremos ser más santos, queremos ser más obedientes al Señor, queremos tener más fe, queremos conocerle más. Pero pensamos que eso es algo místico. Algo que nos vamos a dormir y mañana despertamos y conocemos más al Señor. No, hermano, tú necesitas la palabra de Dios. Lamentablemente, iglesias carismáticas, ¿cierto?, que creen en nuevas revelaciones, ellos se centran en eso para escuchar la voz de Dios. No es que Dios me dijo, no es que yo oí, no es que a mí me profetizaron. Y dejan de lado la palabra de Dios enfocándose en esas supuestas nuevas revelaciones que reciben. Cuando el enfoque de la iglesia debe estar en la palabra de Dios, porque Dios habla a través de su palabra. La Biblia es, hemos dicho una y otra vez, la palabra de Dios. Por lo tanto, debe tener la centralidad en nuestra vida, debe tener la centralidad en la vida de la iglesia y debemos escuchar diariamente la voz de Dios. Diariamente. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos está en la Escritura. No afirmamos que en la Biblia se encuentra toda la información sobre toda área de conocimiento. No afirmamos eso, pero sí que en todo el consejo de Dios está lo que nosotros necesitamos para nuestra alma, las cosas necesarias para su propia gloria, como dice la confesión, la salvación del hombre, la fe y la vida. La Biblia no es un libro de ciencia, ¿estamos claros en eso? No es un libro de ciencia, no es un libro
de historia, usted no va a encontrar todo lo que quiera aprender de ciencia en la Escritura, todo lo que quiera saber de la historia en la Escritura, porque no ese es el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un propósito redentor, salvador, mostrar la historia de la redención desde la creación del mundo, mostrar el reino de Dios y lo que Dios ha hecho para su gloria. Pero cuando la Biblia habla de ciencia, en muchos pasajes no se equivoca, porque es inerrante, es infalible. No va a encontrar todo ahí, pero cuando habla de ciencia no se equivoca. Cuando habla de historia no se equivoca. De hecho, le comentaba el otro día, creo que el jueves pasado, acerca de los imperios que vemos en la Escritura. Desde que Israel fue llevado cautivo a Babilonia, ¿cierto? Vemos el imperio babilonio, y que eso ustedes lo pueden ver en clases de historia. Luego el imperio medo-persa que toma el control, los griegos en el periodo intertestamentario, y luego los romanos ya en el Nuevo Testamento. Nos da datos históricos de quiénes fueron los emperadores, los reyes en ese momento, y eso se corrobora en la historia. Es verídico, no se equivoca la Biblia. Porque la Biblia no es un libro de ficción, hermanos, no es un libro de mitos. La Biblia es la palabra de Dios, y las narrativas históricas que encontramos en la palabra son reales. Sucedieron. Y no se equivoca en eso, aunque no es un libro de historia. Entonces, la Escritura es inerrante. Es inerrante. Sería absurdo decir que nosotros vamos a aprender ingeniería, ¿cierto?, en la Escritura, porque no es el tema de la Biblia. Pero cuando vemos, ¿cierto?, obras de ingeniería en la Escritura, tampoco se equivoca. Por ejemplo, si usted ve el arca de Noé, esa tremenda arca que hizo Noé, ¿cierto?, con las órdenes de Dios, con el diseño que Dios le dio. Era enorme, una enorme arca. Entonces, la Escritura no se equivoca porque es la palabra de Dios. Entonces, el propósito de la Biblia, el propósito de la Escritura tiene que ver con la fe, con la salvación del hombre y de Cristo como la persona principal a través de la historia. Desde Génesis a Apocalipsis vemos a Cristo revelándose a través de promesas, a través de pactos. En Génesis 3:15 nosotros ya podemos ver a Cristo, ¿cierto? O el pacto de gracia prometido, cuando dice que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a herir a la serpiente en la cabeza, hablando de Cristo, del sacrificio de Cristo, de la obra de Cristo. En la creación, en Génesis 1, ya vemos a Cristo, cuando Dios dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cristo es el verbo eterno de Dios, es la palabra eterna de Dios que se hizo hombre. La persona principal de las Escrituras. Cuando Jesús iba con los hombres camino a Maús, dice que comenzando de Moisés, le dijo Cristo, dice el relator ahí Lucas, comenzando de Moisés y pasando por todos los profetas, Cristo les declaraba lo que de él decía. O sea, Cristo mismo decía que las Escrituras hablan de él. Les dijo a los fariseos en Juan capítulo 5, ustedes escudriñan las Escrituras, pero no saben que ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí, dijo el Señor. Entonces todo lo necesario está expresamente expuesto, necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. La Escritura, hermanos, es suficiente. Y a veces lo afirmamos, ¿cierto?, en la teoría, pero no así en la práctica. También eso debe ser en la práctica. Porque cuando tú tienes problemas, tienes dificultades, o tienes dudas respecto a tu alma y acudes a otros medios y no a la palabra de Dios, entonces estás mostrando que la Biblia no es suficiente para ti, sino que necesitas otras cosas aparte de la palabra de Dios. Gálatas 1 nos deja claro que la Escritura es suficiente para nosotros, la palabra de Dios es suficiente. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Gálatas 1, le dice a los Gálatas que si aún viene un ángel del cielo, ¿cierto?, un ángel del cielo, y les revela un evangelio distinto al que os he predicado, entonces sea maldito, sea anatema. O sea, puede venir un ángel hoy visitarnos y decir, lo que ustedes han creído en la Biblia es un error. Y ese ángel se vuelve maldito. Porque la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es suficiente. Cuando Jesús
relata la parábola del rico y Lázaro, él en esa parábola señala que este rico muere y abre sus ojos en el Hades, en el infierno. Y él desde el Hades clama y dice: Padre Abraham, que representa a Dios ahí en la parábola, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, dice, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham, ¿cierto?, le dice ahí a Moisés, luego dice: no se puede, Abraham, ¿cierto? Y luego él dice: envía entonces a Lázaro para que vaya donde mis familiares, donde mis hermanos, y ellos crean y no vengan a este lugar de tormento. Y ahí Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Porque si no creyeran, al final le dice: porque si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán, aunque alguno se levante de entre los muertos. O sea, ni aunque venga alguien de la muerte a decirte que creas en Cristo, no van a creer si no creen en el Evangelio, si no creen en la palabra de Dios. La Biblia, hermano, es suficiente para enseñarnos, para mostrarnos todo lo que es necesario para la salvación. No necesitamos nada fuera de ella. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces debemos confiar en la suficiencia de las Escrituras. Debemos confiar al momento de predicar la palabra de Dios. Debemos saber que lo único que puede salvar a la gente, a los pecadores, a aquellas personas que tanto deseamos que se salven, es la palabra de Dios. Y que no van a poder creer sin haber quien les predique. Por lo tanto, debemos predicar la palabra de Dios, creer en la suficiencia de las Escrituras. La práctica nos lleva a exponer el Evangelio, a creer en el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Porque sabía el poder de la palabra de Dios y creía el apóstol en la suficiencia de las Escrituras. Y debemos nosotros también confiar y creer en la palabra de Dios, valorar la palabra de Dios. No necesitamos, hermanos, nuevas revelaciones. Por eso dice un hombre por ahí: no me digas Dios me dijo, si ese Dios me dijo no tiene capítulo y versículo. Porque Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de las Escrituras. A veces las iglesias se centran en buscar esas cosas y no escudriñan la palabra de Dios. Y por eso estamos como estamos. Y por eso muchas veces la iglesia está alejada de la palabra de Dios. Hay cosas, hermanos, muy claramente explicadas en la palabra de Dios, otras inferidas, y eso nos hace ver un poco la confesión, están implícitas en la Biblia, y hay que deducirlas en la palabra de Dios. Las doctrinas fundamentales están claramente explicadas, hay varios textos, pero algunas doctrinas, por ejemplo, como la Trinidad de Dios, que es muy importante para nosotros, no está explícitamente explicada. O sea, no hay un versículo que diga Dios es trino, pero sí está claro, pero debemos inferirlo a la luz de la palabra de Dios. Está implícito en la Escritura, pero está ahí. Vemos la personalidad del Espíritu Santo, vemos la deidad del Espíritu Santo, vemos la deidad de Cristo, vemos la deidad también del Padre, obviamente, en la palabra de Dios, y eso nos lleva a decir, ¿cierto?, a la luz de la teología sistemática, que Dios es uno solo, como la Escritura lo señala, lo revela, pero Dios es tres personas. Dios es trino. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. No creemos en tres dioses, porque la Biblia nos señala que hay un solo Dios, pero ese Dios coexiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una esencia y tres subsistencias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Entonces eso está implícito en los textos que leemos de la palabra de Dios. No necesitamos que la Escritura diga Dios es trino. Eso está en la palabra del Señor. Entonces, desde las Escrituras llegamos a conclusiones por medio de la razón de ciertas doctrinas que se infieren en la Escritura, y otras están claramente explicadas, ¿cierto?, explícitas en la palabra. Ahora, si una doctrina no está contenida en las Escrituras, no es parte de las cosas necesarias
¿cierto?, dentro de la iglesia o que la iglesia crea o practique. Si no está en las Escrituras, entonces, hermanos, no es una doctrina que nosotros debamos practicar. Es por eso que debemos analizar nuestras creencias, nuestra fe, a la luz de la palabra de Dios. Todo lo que creemos en nuestra fe fundamental está basado en la palabra de Dios. Pero aún nosotros debemos analizar nuestras convicciones, porque muchas veces tenemos convicciones personales, ¿cierto? Y a veces conversamos con los hermanos y alguien dice, yo tengo esta convicción respecto a estos temas. Pero debemos analizar nuestras convicciones y ver si ellas están basadas en la palabra de Dios. Porque si no están basadas en la palabra de Dios, entonces son doctrinas humanas o tradiciones de hombres, como pasaba mucho entre los fariseos, que tenían muchas tradiciones de hombres y las ponían al nivel de la palabra de Dios. ¿Es bueno que nosotros tengamos convicciones? Por supuesto, debemos tener ciertas convicciones. Pero esas convicciones deben estar basadas en la palabra de Dios, ya sea explícitamente o implícitamente. Por ejemplo, hay iglesias que prohíben ciertas cosas. Prohíben a las mujeres maquillarse, no sé, a las familias a veces tener televisión, al hombre usar short. Pero ¿dónde sale eso? ¿Dónde aparece eso en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos fundamentarlo? Quizás no aparece explícitamente, pero hay algo implícito que nos lleve a tener esa convicción, a tener esa doctrina. Entonces, ¿de dónde deduzco eso en la palabra de Dios? Si no está en la palabra de Dios, entonces son doctrinas humanas. Lo que la Biblia sí nos señala, que debemos vestir con pudor, con modestia. Hay ciertos principios que están ahí en la palabra de Dios que nosotros debemos aplicar en la forma de vestirnos, en la forma, las hermanas, de maquillarse y todo. Pero no podemos poner mandamientos de hombres como palabra de Dios, porque no lo manda las Escrituras. Pasaba eso a los colosenses. El apóstol Pablo, había un grupo, ¿cierto?, de falsos maestros que quería contaminarlos y les decían a ellos, no gustes, no toques, ¿cierto?, no hagas ciertas cosas. Y el apóstol Pablo dice cosas que la Escritura no señala, que Dios no mandó, y que no tienen ningún poder en la lucha con el pecado. Más bien aumenta ese pecado. Por ejemplo, en muchas religiones o en algunas religiones prohíben a los líderes casarse. Eso, más que ayuda en la lucha con el pecado, aumenta, daña. Entonces, hermanos, debemos preguntarnos, ¿dónde manda eso las Escrituras? ¿Dónde manda eso la palabra de Dios? A veces no está explícito, pero a lo mejor sí está implícito en la Escritura y podemos deducirlo por la razón, viendo el panorama general de las Escrituras, viendo los principios que las Escrituras nos enseñan. Entonces, nuestras convicciones aún deben estar basadas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura es suficiente para nosotros. No necesitamos, hermano, añadirle nada a la Biblia. No necesitamos nada fuera de este libro. No necesitamos ni otros libros. Los mormones tienen el libro del Mormón, que dice ahí en su portada otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo, añadiéndole a las Escrituras. Ellos son una secta no cristiana. Entonces no necesitamos nuevas revelaciones fuera de las Escrituras. Creo que eso atentaría contra la suficiencia de la palabra de Dios. Tendríamos que decir que los creyentes, aparte de la Biblia, necesitan esas profecías, necesitan esas revelaciones que pueden ayudarle en su crecimiento, en su guía, en su santidad. En cambio, creemos y la confesión señala, a la luz de la palabra de Dios, que la Escritura es suficiente en esos temas y no necesitamos nada fuera de ella. Entonces, no necesitamos nuevas revelaciones porque creemos que el canon bíblico también está cerrado, como lo señalamos las semanas anteriores. Entonces, creo yo que aquellos que creen en nuevas revelaciones, en la práctica, obviamente no personalmente, no va a escuchar de su boca, pero en la práctica lo que están diciendo es que la Biblia no es suficiente para mí. Necesito una palabra de hombre. Necesito alguien que me diga qué debo hacer en algunos temas. La Escritura no es suficiente para mi santificación. Y lamentablemente hay iglesias, ¿cierto?, que llevan esto al extremo
y necesitan en sus cultos, necesitan en los días del Señor, los días donde la iglesia se debería centrar a escuchar la palabra del Señor, necesitan escuchar a hombres que les digan qué hacer. Necesitan escuchar a sus profetas que les digan nuevas revelaciones. Y viven de eso, se alimentan de eso. Pero no tiene ningún efecto en su vida, en su santidad. Y lamentablemente, ¿cuántos testimonios? Y muchos de ustedes aquí lo saben. ¿Cuántos testimonios hay de falsos profetas que han dicho profecías que nunca se cumplen? Falsedades. Qué peligroso es eso, hermano. Qué peligroso. La Escritura es suficiente para nuestra santificación. Ninguna tradición humana fuera de la palabra debe ser considerada como necesaria o como autoritativa sobre nuestras vidas. Vemos también muchos, como los fariseos, ¿cierto? Muchos hombres matones, hablamos de ellos en el Evangelio de Juan que estamos predicando los domingos, que simplemente imponían cosas a la gente, que ponían cargas, dijo el Señor Jesucristo, que ellos no llevaban ni siquiera con un dedo. Muchos hombres dicen a la gente: no hagas esto, y una lista de reglamentos que tienen que cumplir, pero que la Escritura no señala. Todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Como dije, no todo va a estar explícitamente explicado, pero hay muchas cosas que vamos a deducir de acuerdo a los principios que la misma palabra de Dios nos señala. Bueno, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? A veces queremos buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida en ciertos asuntos? Acude a la Escritura. Porque la Escritura nos señala los principios generales, por lo menos, que nos señalan la voluntad de Dios para nosotros. Quizás no le va a decir a los jovencitos con quién debe casarse. La Biblia no le va a decir el nombre, ¿cierto?, a los jóvenes con quién debe casarse. Pero sí los principios de qué mujer debe buscar un varón, de qué hombre debe buscar una mujer que quiere honrar a Dios. Entonces, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Anda a la Escritura. Obedece la Escritura, porque es suficiente. Entonces, debemos, hermanos, ser hombres y mujeres de la palabra. Una iglesia de la palabra. Porque, hermanos, como lo hemos dicho, es la palabra de Dios. ¿Tú has pensado en eso cuando tú mencionas lo que estoy leyendo? ¿Es la palabra de Dios? Es la voluntad de Dios para mi vida. Es lo que Dios tiene que decirme, hablarme. Es como Dios obra para mi santificación. La Biblia es el medio santificador del creyente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo lava a su iglesia, a su esposa. Dice Efesios 5, en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha. Entonces, hermanos, debemos nosotros valorar las Escrituras. De acuerdo a lo que usted decía, tengo un testimonio de mi abuelo, que él es cristiano, solo que va a otra iglesia. Y él me comentó el tema ese que dice usted, de la revelación. Y él dice, bueno, él es súper creyente de la Biblia, toda su vida, y me contaba una relación que le pasó, que iba camino a San Nicolás en una camioneta con un tío que también es cristiano. Y de repente iba a una carretera con un caballo y se le espantó el caballo y el caballo iba encima de ellos, literalmente arriba de su vehículo. Y él lo único que se atrevió a pedirle a Dios, le dijo: cúrame con su sangre, Señor. Y él vio como si algo, como si Dios literalmente con su mano lo haya corrido el caballo y lo sacó de encima de él. Y él me contaba eso, que decía que para él igual era importante las revelaciones, los testimonios de otras personas. Y esa era como en sí una duda igual que yo tengo con respecto a lo que usted dice. Sí, entiendo. Él venía un caballo y iba... El caballo iba encima de él y dijo que cerró su ojo y dijo: cúrame con su sangre, Señor. Y el caballo dice que él lo vivió y iba con un tío que de hecho también es cristiano.
Sí, cuando la gente cuenta sus experiencias y quizás muchos aquí han vivido, que vienen desde otras iglesias que quizás antes creían en las revelaciones extrabíblicas y quizás si escucharíamos muchas experiencias. Yo jamás pongo en duda la experiencia de la persona porque yo no estuve ahí con ella y la persona me señala que lo vivió y no dudaría de lo que me cuenta. No diría, oh, no, estás mintiendo, tú no viviste eso. Entonces jamás dudo de las experiencias que pueda tener una persona, pero no necesariamente porque una persona vive una experiencia, después voy a entrar más detalle en lo que usted me contó, pero no necesariamente porque una persona vive una experiencia tiene que ser de Dios. Porque las señales y las experiencias aún las puede vivir cualquier persona. Incluso podemos señalar ciertas religiones no cristianas que tienen experiencias y que viven ciertas cosas. Vemos medium, ¿cierto?, que viven ciertas experiencias y señalan ver personas. Y no necesariamente porque la vean es de Dios. Por ejemplo, vemos el caso de Moisés, ¿cierto? Cuando Moisés va delante de Faraón con su vara y la vara se convierte en una serpiente, una culebra, ¿cierto? También los magos de Faraón hicieron lo mismo. Y señala en varias partes de las Escrituras que ellos también hicieron lo mismo. Y no necesariamente porque hayan hecho lo mismo que Moisés, son de Dios. Entonces, no necesariamente toda experiencia viene de Dios. Ahora, lo que tú me señalas, yo creo que Dios puede librarnos de los peligros. Eso no tiene que ver con una revelación, sino con que Dios te libre de ciertos peligros. O sea, creo que Dios puede tomar el control de mi auto y librarme de alguna situación. Dios es un Dios de milagros y Dios es un Dios que, como les decía la otra vez, si bien yo soy cesacionista en mi postura respecto a los dones, creo que todos los dones extraordinarios cesaron ya con el término de la revelación del canon bíblico. Eso no significa que Dios no siga haciendo milagros. Dios sigue obrando, como quiere, cuando quiere, como quiere. Él sigue obrando. Yo creo que los dones en hombres, ¿cierto?, han cesado. Y la revelación de parte de Dios ha cesado, pero no los milagros de Dios. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue guardándonos. Y quizás muchas veces hemos sido guardados por el Señor. Creo que tú también puedes asegurar eso, que hemos sido guardados por el Señor en muchas instancias donde ni siquiera nos hemos dado cuenta. En algunas quizás nos hemos dado cuenta y en otras no nos hemos dado cuenta, pero el Señor nos ha guardado milagrosamente. Y creo que lo que me señalas tiene más que ver con un milagro, que eso sí lo creo, que con una nueva revelación. Eso, hermano. Muy bien. Por último, el último punto que voy a tocar es la iluminación del Espíritu Santo. La Biblia, dijimos, es suficiente en sí misma, pero no todos los hombres la pueden entender salvíficamente. Necesitamos, para poder entender las Escrituras, como dice la confesión también, la luz del Espíritu Santo. El hombre natural, dice Corintios, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Solamente las puede entender espiritualmente, si el Espíritu de Dios obra en su ser. Y nosotros también podemos entender la maravilla de la ley de Dios si somos iluminados por el Espíritu Santo. Dijo el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, el Espíritu Santo quizás no te va a dar una nueva revelación, pero sí, y a veces se confunde eso, va a arrojar luz, va a darte luz, va a iluminarte para que tú puedas entender lo ya revelado, para que tú puedas entender lo que Dios ya nos ha dado. Entonces los hombres no pueden entender por sí mismos la palabra de Dios, necesitan la iluminación del Espíritu Santo para poder entenderla y para que la palabra tenga un efecto santificador o salvador en sus vidas. Sin la iluminación del Espíritu no se puede entender la palabra de Dios. Por eso vemos mucha gente que no es cristiana, que conocen de la palabra de Dios, que han leído la palabra de Dios, pero cuando llegan al momento de interpretarla, entonces uno se da cuenta que no la entendieron. Que no la entendieron. Una vez conversaba con un caballero que me decía, yo he leído creo que 8 veces la Biblia completa, me dijo, que creía en Dios pero no era cristiano. Y me decía, mira, tú has visto aquí en Ezequiel donde salen los ovnis y son mencionados los ovnis. Entonces yo me daba cuenta al momento de escucharle que él no estaba entendiendo lo que leía, porque estaba queriendo ver lo que él deseaba ver y no lo que la palabra de Dios dice
Y obviamente no tenía el Espíritu de Dios, por lo tanto no la iba a entender correctamente. Recuerden que los discípulos mismos, los 12, no pudieron entender las palabras de Jesús hasta que el Espíritu Santo los iluminó. Hasta que Cristo les dio el Espíritu Santo y les abrió el entendimiento. Los judíos no pueden entender la palabra de Dios hasta el día de hoy porque no tienen al Espíritu de Dios, no tienen la iluminación del Espíritu Santo. Ellos necesitan la obra del Espíritu en sus vidas para poder entender la palabra de Dios. Es por eso que rechazan a Cristo. Es por eso que rechazan al Mesías. Dice Richard Müller, la iluminación, hablando del Espíritu Santo, es un acto de la gracia de Dios por la cual el Espíritu Santo instruye al pecador en y a través del ministerio de la palabra, tanto para convencer al individuo de pecado por medio de la ley, como para transmitir al pecador un conocimiento de la salvación por medio del Evangelio. La iluminación es una aplicación de la gracia. Esta aplicación comienza con la conversión, pero continúa a través de la santificación como base tanto del arrepentimiento como de la seguridad en la vida del creyente. Entonces, la iluminación del Espíritu es algo que comienza cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros pudimos entender el Evangelio, pero sigue el Espíritu Santo que mora en nosotros iluminándonos en nuestro proceso de santificación para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Entonces el pecado y la separación de Dios no le permite al hombre oír la voz de Dios, no le permite venir a Cristo, como dice la palabra, a menos que el Padre le traiga. Entonces Dios es el que habla al corazón a través de su Santo Espíritu e ilumina al pecador para que pueda ver la luz del Evangelio. La mente humana no puede comprender por sí misma lo espiritual. Por lo tanto, el hombre necesita la acción, la obra del Espíritu Santo para poder ver claramente las Escrituras. Es por eso que cuando nosotros acudimos a la palabra de Dios, hermanos, oramos para que Dios nos dé entendimiento. Señor, dame sabiduría para poder entender tu palabra. Señor, abre mis ojos, haz que tu palabra sea luz, lumbrera en mi vida. Entonces oramos para que podamos entender la palabra de Dios. Y es necesario que oremos. Ahora, la confesión nos señala también que hay elementos de la adoración que deben establecerse por la decisión humana. Dice la confesión en el párrafo que nosotros leímos, dice la última parte, para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias, dice, tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y a la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. O sea, en algunos puntos hay normas, principios de la palabra que nosotros debemos adoptar siempre, considerar siempre, pero hay cosas que vamos a tener que decidir cómo hacerlas, cómo aplicarlas con respecto a la adoración. Por ejemplo, si hablamos del culto, sabemos que a la luz de la Escritura el culto debe contener ciertos elementos, ¿cierto?, que son claves para la adoración a Dios. Debe contener cantos espirituales, ciertos himnos, debe tener oración, lectura de la palabra, predicación de la palabra. Hay elementos, las ordenanzas, que deben estar en el culto. Pero hay cosas que van a ser decididas, ¿cierto?, por la prudencia cristiana, por el criterio, ¿cierto?, nuestro. Por ejemplo, la duración del culto, incluso la forma de la predicación, la hora del culto. Algunos tienen culto en la mañana, algunos, como nosotros, tenemos una jornada más larga, ¿cierto?, estudio bíblico, oración, predicación, pero algunos solamente tienen el culto, la predicación solamente. Entonces, es diferente. Y eso debe ser determinado por cada iglesia de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, pero también según la prudencia cristiana. Porque hay aspectos que la Biblia no regula y deben ser decididos por el sentido común. Por ejemplo, si nosotros dijéramos vamos a tener el culto a las 3 de la mañana, ¿sería prudente hacerlo a las 3 de la mañana? No, la gente está durmiendo, ¿cierto? Estaríamos todos mal aquí en el culto, no vendrían todos probablemente y más encima no dejaríamos dormir a la gente que está durmiendo a esa hora. Entonces,
decidimos hacerlo a una hora más prudente. Pero algunos tienen culto mañana y tarde. Yo por muchos años asistí a una iglesia que tenía culto mañana y tarde. Me gustaba tener culto mañana y tarde. Pero algunos, después hemos decidido tenerlo solo en la mañana, otros solo en la tarde, u otros ambos cultos por separado. Eso lo decide cada iglesia. La Biblia no nos dice a la hora en que debemos tener el culto o cuántos cultos debemos tener en el día del Señor. Entonces, hermanos, para ir finalizando ya, los cristianos afirmamos la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Y debemos mantenerla con firmeza, porque la Biblia es suficiente para nosotros. La Biblia cumple en los propósitos por los cuales Dios la ha dispuesto. Darnos sabiduría para la salvación. Pablo le dice a ti, que leímos al principio, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. No hay otro medio para la salvación. Es solo a través de Cristo y el Cristo revelado en las Escrituras, en la santa palabra de Dios. Y también la Escritura es suficiente para equiparnos y para vivir como a Él le agrada, como Dios quiere que vivamos. ¿Quieres saber cómo Dios quiere que tú vivas? Bueno, velo en la Escritura, porque ahí está revelado en la palabra del Señor. Ahora, como decía, no conozco a ningún cristiano en ninguna iglesia cristiana que diga no creo en la suficiencia de las Escrituras. No hay nadie que niegue la suficiencia de la palabra de Dios, pero en la práctica muchas veces no vivimos de acuerdo a esta doctrina. No creemos en la práctica que la Biblia es suficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos experiencia, porque necesitamos cosas sobrenaturales para nuestro andar cristiano. Pero si queremos saber cómo conducirnos, si queremos saber qué es lo que el Señor dice, con quién conviene casarnos, cómo podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales, cómo podemos mejorar nuestro matrimonio, cómo criar a nuestros hijos, hermano, todo eso está en la palabra de Dios. Está ahí. Cómo determinar la voluntad de Dios en ciertas situaciones. Está ahí. Cómo corregir el pecado en nuestra vida. Cómo conducirnos en la iglesia, cómo corregir el pecado dentro de la iglesia. Está en la palabra de Dios. No necesitamos ir fuera de ella. Entonces no podemos ir en búsqueda de otras señales fuera de la Biblia. La Biblia es suficiente. Es suficiente para nosotros. Ahora, que la Escritura sea suficiente no significa que nosotros desechamos el consejo de otros creyentes. No significa que no podemos escuchar el consejo de nuestros. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios otorgó maestros, pastores para edificar a los santos. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas, pastores, maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el Señor dejó dones para edificar al pueblo de Dios. También dice la Biblia que somos exhortados, o somos llamados más bien a exhortarnos unos a otros. La palabra de Cristo dice, Colosenses 3:16, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, dependemos de nuestros hermanos en la fe para entender y explicar correctamente las Escrituras. Necesitamos la predicación de la palabra para entender mejor la palabra de Dios. Pero esa explicación, esa predicación de la palabra está basada en el mismo texto bíblico. No en interpretaciones, o no debería estar basada en interpretaciones humanas. Entonces, hermanos, debemos vivir de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a la suficiencia de las Escrituras. La palabra de Dios es valiosa para nosotros, es necesaria, es autoritativa y es suficiente. Es inerrante, es inspirada por Dios y es útil para toda tu vida cristiana. No necesitas nada fuera de ella. Amén. Muy bien, oremos al Señor. Padre, te alabamos y agradecemos este tiempo de estudio. Señor, permítanos seguir aprendiendo más por un par de semanas acerca de tu palabra. Ayúdanos a que ella sea todo para nosotros, que seamos hombres y mujeres, una iglesia de un solo libro, de este precioso libro que es, Señor, las Sagradas Escrituras. Oh Señor, gracias
porque un día abriste nuestros ojos, porque un día pudimos escuchar el Evangelio predicado, Señor. Y abriste nuestro corazón y nos iluminaste, Señor, y nos resplandeció la luz del Evangelio de Jesucristo. Queremos alabarte, Señor, en esta noche. Queremos pedir, Señor, que tú nos des más sabiduría y nos des más gracia y más luz para entender, Señor, tu palabra. Te bendecimos, Señor, te alabamos y glorificamos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.